Hace unos meses estuvo aquí justamente el subcomité contra la tortura. Usted no pudo intervenir porque lo establece así, que los que son propios del país no pueden intervenir, pero ¿ya se saben algunos resultados que son públicos sobre las conclusiones que sacó esa comisión en la recorrida en las cárceles de la provincia? Este tratado que crea este organismo internacional al cual integro del 2007 tiene una regla que es las recomendaciones, además de que el nacional no puede intervenir en su propio país, es que las recomendaciones son confidenciales, salvo que el gobierno decida hacerlas públicas. O sea que en los casos que yo le mencionaba de nuestra región, como en algunas de Asia y África, y Suecia en el caso de Europa, México, Honduras y Paraguay, y recientemente Brasil, que fueron visitados por nosotros, hicieron públicas las recomendaciones. No sabemos todavía qué va a decidir el gobierno de Argentina cuando reciba las recomendaciones. Tengo entendido que no. Ah, todavía no. No. En el caso de Honduras, que fuimos simultáneamente a la misión argentina, otro grupo del subcomité, ya hicimos las recomendaciones y Honduras la hizo pública. Y insisto en esto de la publicidad de las recomendaciones de Honduras y de Paraguay, porque son países con problemáticas similares a las nuestras y en las cuales se puede ir ganando tiempo cuál es el tipo de recomendaciones que venimos haciendo. Si ven, nadie es profeta en su tierra, invito a leerlas y analizarlas porque son problemas muy similares y las recomendaciones que hemos hecho en las 16 visitas que el subcomité hizo tienen bastante coincidencia como para aprovecharlas. Mario, acá. ¿Esa situación refleja la problemática en un distrito determinado o se hace más bien a nivel todo el país? No, Quiero decir, el Servicio nacional. Penitenciario Federal, el de las distintas provincias y demás. Por una razón, como decía hoy, de extensión, en el caso de México, Brasil y Argentina, no hemos podido visitar todos los estados o todas las provincias. Entonces, se eligen algunas, en general las más conflictivas o las que mayor cantidad de personas detenidas tienen, para después que esas recomendaciones puedan servir al resto de las provincias. Es decir, si las que tienen, por ejemplo, en Brasil, estuvimos en San Paulo y en Río de Janeiro. No en todos los estados. Ahora, los estados más chicos pueden tomar estas recomendaciones que son en materia de políticas públicas para reducir la violencia institucional enquistada en muchas de ellas, ¿no? Y un tema central es responder qué cantidad de detenidos un país va a decidir alojar, tanto presupuestariamente como para que el número no sea tan incontrolable que terminan siendo lugares de muchísima violencia, que el pasaje de una persona para ir al salir sale más violenta que cuando entró. Pero eso se legisla de alguna manera, pues se puede poner cupos, digamos, de decir, bueno, a ver, yo tengo para esta unidad penitenciaria tantos cupos, porque en realidad eso tiene mucho que ver también con otra vieja discusión en la República Argentina y en la provincia de Buenos Aires en particular, de esto de que cada tanto se modifican las leyes para endurecer las excarcelaciones o no, en el otro sentido, digamos. Quiero decir, a veces... Eso se puede titular improvisación. Cuando se va para un lado o para el otro es porque no hay una política de Estado. Pero es lo que pasa. Bueno, una de las recomendaciones que hemos venido haciendo a muchos países es que haya organismos de fijación de estas políticas públicas plurales para que realmente lo que se dice una política de Estado puede hacerlo y parecerlo. Pero y no eso tiene que ver con la concepción ideológica de una sociedad a veces. Y no está mal que si entra, digamos, alguien que cree que hay que tener mano dura con el delito, terminen reformulándose las leyes. Lo que yo veo nocivo es cuando algún hecho, como el que ocurrió en la República Argentina, por ejemplo, el tan recordado caso de Axel Bloomberg, termina activando toda una serie de resortes legales y demás, entonces estamos hablando endureciendo penas. Porque digo, en definitiva, le pongo el ejemplo de Canadá, que es un país vecino de otro que tiene una política absolutamente contraria en esta materia. La tasa de Estados Unidos de prisonización está por arriba de 600 cada 100.000, en Canadá no supera los 100 detenidos cada 100.000, sin embargo es un país, lo vimos todos en Bowling for Columbine, donde la seguridad tiene una mayor calidad que la que ha logrado Estados Unidos, teniendo la mayor población carcelaria del mundo junto a Rusia. Entonces, es cierto que hay debates ideológicos y distintas posiciones en la sociedad que está bien que sean representados. Ahora, eso de ningún modo lleva a los vaivenes de pasar de una cosa a la otra y que en definitiva terminen las instituciones destruidas y sin un norte. Entonces creo que la política de Estado está bueno que tenga caja de resonancia y debate de todas las posiciones, pero hay cuestiones que son técnicas. En políticas de salud o de educación nadie va a pensar que porque cambie el signo político o porque la sociedad tiene distintas posiciones se decidan cerrar hospitales o cerrar escuelas. Entonces hay un norte. Lamentablemente en materia de política criminal la desorientación es tal que el Código Penal ha sido destruido, un código que era muy bueno desde
1921 para acá, y hoy hay que hacer un Código Penal nuevo. Claro. En la provincia de Buenos Aires estamos hoy en una serie de reformas centrales, como tiene que ver Policía Judicial, este mecanismo estadual, el tema de la defensa pública, el tema del Consejo de la Magistratura y juez de enjuiciamiento. Son 5 reformas que hacía muchos años la provincia de Buenos Aires estaba necesitando y que hoy están en el centro del debate. Bienvenido sea, que salgan buenas leyes, esperamos. Mi última pregunta tiene que ver con eso. ¿Ustedes han tenido alguna novedad desde la Defensoría de Casación sobre la división de la defensa y la acusación en el marco de la Procuración de la Corte bonaerense? Nosotros, en mi caso, fui invitado por el Senado de la Provincia de Buenos Aires hace unos meses para opinar al respecto, porque hemos presentado anteproyectos de este tipo. El primero fue en 1999, lo presentó el propio Procurador General, a quien acompañé al Senado, el entonces senador Genú, actual ministro de la Corte, que es el que me recordó el otro día. Recuerdo cuando ustedes en el 99 nos llevaron con el Procurador un proyecto de reforma, y luego hubo de aquí para atrás, hasta varios proyectos similares al que presentó el Procurador General. En su momento la Secretaría de Derechos Humanos a cargo del licenciado Tayana. En el 2009 el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados presentó también un proyecto en la misma línea, y ahora en el Senado están analizando un proyecto en ese sentido. Pero usted básicamente está de acuerdo, digamos, entre otras cosas, con que se divida la acusación de la defensa, ¿no? Es imposible no estar de acuerdo, creo. Digo, me parece que no puede haber posición alguna que resista a esto. Hay alguna posición excepcional, pero constitucionalmente insostenible. Pero nadie puede pensar que el mismo que acusa dirija la defensa. ¿Y esto por qué se engendró así, Mario? ¿Cuál es la falla de origen, digamos? Algunos invocan la posición minoritaria, que hoy ya no va a poder, creo, resistir la reforma legal, la Constitución provincial, que de ningún modo la Constitución provincial está por encima de la Constitución nacional o los tratados internacionales, y en ningún lugar la Constitución provincial dice que quien acusa debe defender, o el mismo que dirige a la defensa va a dirigir a los fiscales. Y ya que estamos hablando, digamos, en legislación comparada, cárceles de otros países y demás, esto en otros países, ¿cómo se maneja también de manera...? Bueno, de hecho a nivel nacional están divididos, digamos. Claro, ¿no? Pero, en todos lados también, ¿no? Sí, y el subcomité, para volver un poco a lo que yo le decía, que ha recomendado en otros países, hemos recomendado firmemente en muchos países que se avance en fortalecer las defensas públicas, caso Paraguay, Honduras, en el propio México, pero en ninguno nos encontramos una situación tan insostenible como se da lamentablemente en alguna otra provincia en Argentina, de que el mismo que acusa dirija la defensa. Eso. Mario, muchísimas gracias por su visita. Gracias a ustedes. Mario Coriolano es el defensor de casación penal de la provincia de Buenos Aires, pero además es un hombre que conoce y muchísimo, porque además trabaja de lleno esta problemática desde el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas. Exactamente. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa, después en un minuto regresamos.